Muy buenas noches, bienvenidos a Presentes, el podcast, hecho por personas que amamos a Dios y hemos tenido la oportunidad de aprender sobre distintas cosas relacionadas con política para ti, que amas a Dios y tienes interés en conocer un poco más de lo que está pasando en nuestro país. Esta noche estamos con Luigi y con Karen. Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, Andrés, hola a todos, muy buenas noches, gracias por esta invitación a este podcast. ¿Cómo me fue? Bueno, pues afortunadamente contamos con aplicaciones que nos salvan la vida. En este caso, pues había muchísimo tráfico a esta hora en Bogotá, pero no, pues bien, gracias a Dios acá estamos y vamos con todo con este podcast. De acuerdo, Karen. A mí me fue bien, de hecho hoy, no sé si ustedes han visto que en Twitter y en redes mucha gente le está tomando fotos a la hora del metro por la Caracas y todo eso, y que eso pues digamos que enardece a los detractores del metro elevado. Pero bueno, yo como que le tomaba la foto ahí y bueno, gracias a Dios, vivo cerca de una estación de Transmilenio y estamos cerca de una estación de Transmilenio, entonces me fue bien. Y bueno, chévere que la ciudad de Bogotá avance y que tenga más medios para poderse movilizar. De acuerdo. Definitivamente las personas nunca vamos a estar de acuerdo con... o nunca vamos a estar conformes con casi nada. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de estudiar en Argentina, me sorprendió mucho que en las materias que estudié sobre desarrollo urbano, los profesores ¿En qué hablaban... año estudió? ¿Cuándo fue? En Argentina estuve... O sea, la kirchnerista. No, justamente en el 2016, justamente cuando Macri fue presidente, electo bueno. presidente, y tenía la tarea de hacer un shock monetario que no tenía los pantalones o la determinación para hacer. En efecto, la inflación y la situación macroeconómica no estaba tan complicada en ese momento. Pero lo que les quería contar es, siempre me sorprendió cómo las personas que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y particularmente mis profesores, admiraban el sistema de Transmilenio de Bogotá. Y a todos los paneles internacionales que iban decían, es maravilloso. De hecho, en el 2016 estaban construyendo algo similar al Transmilenio, con carriles exclusivos que se llamaba Metrobús. Pero asimismo, los colombianos que estaban en Buenos Aires se subían a los colectivos que le llaman allá y decían que era lo mejor. Un colectivo que va por vías principales como los buses que teníamos antes de Transmilenio. Definitivamente, la forma en que se construyen las soluciones públicas son bien distintas según los contextos, ¿no? Aquí a nadie se le puede tener contento con todo. Pero chévere saber eso, que hay gente que sí admira lo que hacemos, porque muchas veces uno está aquí en una burbuja y piensa que todo lo que hace Colombia en general no hay nada bueno. Y, bueno, Pero algo buenísimo es que estamos generando expectativas como lo que tú dijiste con el metro. O sea, uno ya ve una estructura, porque esto hace como que unos 70 años que dijeron que iban a hacer un metro y pues aquí seguimos esperando, ya pasaron como 3 generaciones de nuestras familias y no, eso yo creo que eso va a ser un desarrollo muy bueno. Afortunadamente fue elevado, ¿no? Porque querían hacerlo supuestamente subterráneo, pero el estudio de suelos no daba. Sí, complicado. El Metro de Bogotá, cuando se firmó el contrato de concesión, en ese momento y aún ahora sigue siendo la obra de infraestructura más ambiciosa emprendida en los países de habla hispana. Es decir, ningún otro país le apostó a un proyecto tan grande, tan ambicioso y tan costoso como el Metro de Bogotá, que entre otras cosas es relativamente barato, pues relativamente más económico que otras alternativas que pudieran ser subterráneas. De acuerdo, vamos a entrar en materia. Listo. Luigi, De una. Karen, quizás muchas personas deben estar preocupadas por lo que escuchamos el 1 de mayo y todavía más porque el presidente nos lo repitió a través de canales nacionales en otra alocución presidencial, la consulta popular. Ese es el tema transversal. Pero antes de entrar en esa conversación, yo quisiera que hagamos un repaso por lo que pasó en esta semana. Y en ese sentido, yo quedé muy preocupado hoy, justamente, antes de que llegáramos. ¿Qué fue lo que le pasó a Iván Name, Karen? Bueno, pues me acordé lo del tráfico y dije, ¿cómo habrán hecho para la orden de captura, no? Estamos ante la noticia que prácticamente Name y Calle pues fueron vinculados al escándalo de la UNRG por López Pinilla. Fueron nombrados por parte de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirector y ex subdirector de la UNRG, de la Unidad de Gestión de Riesgo, en sus declaraciones ante la Fiscalía. Pues dice acá, lo que estoy viendo en noticias, pues que el ente acusador es una de las audiencias que indicó que Olmedo López coordinó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo. Entonces, el presidente del Senado, Iván Name, a través de la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz, de hecho este fin de semana, si no recuerdan,
La revista estuvo hablando, Semana sí, salió hablando. estuvo y con el nuevo director que es Yesid, hicieron una entrevista ahí ¿dónde es que está ella recluida? En el este de infantería, o sea, ella está ahí recluida. Ujú. Le hicieron la entrevista, incluso acusó a la fiscal porque no le está dando nada de garantías por ella estar confesando todo y pues denunciando, Sí. porque no le está dando la protección a las hijas. Entonces, hoy, a mí me parece esto súper importante decirlo, que prácticamente Nami y Calle, pues ya, creo que ya los agarraron, Y ¿no? dos del Partido Verde, ¿no? Los de la consulta anticorrupción de Menos hace unos mal. años. La doctora Sandra Ortiz y el doctor Iván Name. Y no nos olvidemos también del expresidente del Partido Verde Andrés también Calle. con Carlos Ramón González. Ah, ok. También acusaba varias cosas y bueno, eso es como lo paradójico, ¿no? Los que hablan tanto de la decencia, de la moral, los que nos dan cátedra, terminan siendo los peores. Oigan, sí, la corrupción es definitivamente un problema central y que forma parte de la crisis moral que atraviesa nuestro país. Pero cuando pensamos en, digamos, qué dramático que un senador haya tratado de organizar una votación de un proyecto de ley y esa voluntad tenga un costo de 3.000 millones de pesos. Pero miren que la reforma pensional fue aprobada, además, con unos estudios que hizo la Universidad Nacional que costaron menos de 200 millones de pesos. A propósito del Metro de Bogotá, hacer los estudios técnicos para definir la factibilidad del proyecto tuvo un costo por arriba de los 100.000 millones de pesos, si no me falla la memoria. Y a lo que voy es la forma en que al final los políticos toman decisiones mal tomadas y siempre tendrá un precio el valor o un precio o esa decisión estará a la venta. Eso es completamente reprochable y lamentable de parte de estas personas. Se me permite aquí como un paréntesis. Bueno, yo he trabajado como asesor en el Congreso y ahorita no estoy trabajando en el Congreso, pero de la oportunidad de las cosas que yo vi me parecía terrible. Y es que bueno, hay que hacer énfasis en algo importante, es que no todos los políticos son corruptos, digamos hay gente en verdad que es honesta, que es trabajadora, uno se da cuenta, pero los que no, uno se da cuenta que en el Congreso venden todo, o sea, venden cualquier decisión de hay que votar esto, listo, todo tiene precio, o sea, es como soy congresista y mire, este es el listado de precios y cada cosita, dependiendo de lo que necesite el gobierno o el que lo necesite, también cobran y pues es algo terrible, la verdad. Pero yo quiero ahí meter la cucharada en algo, y es que este actual gobierno le debe mucha plata a muchas personas. O sea, tú dices, si estuvimos en el Congreso, en Cámara, o sea, las personas que están luchando de verdad y tú ves, no tienen deudas casi con nadie. Pero pues este actual gobierno se ha demostrado que le debe plata, yo no sé qué, a quién, o qué países, vecinos, hermanos, y pues por eso Colombia está como está. Al punto de que quiero llegar es, ahorita estamos viendo muchos escándalos, muchas denuncias, pero prácticamente están denunciando, pero la fiscalía no les está dando garantías. Si me hago entender, yo creo que también la gente se queda callada a pesar de escándalo, y la gente se hace la ciega, no están en las calles reclamando, yo no veo así de verdad que nos pongamos, que tengamos sentido de propiedad del país para reclamarle al gobierno actual pues todo lo que está pasando. Entonces eso se aumenta más la corrupción, ¿no creen? Lamentablemente, las ideas en Colombia terminan siendo palancas para llegar al poder. Y una vez que se llega, las personas, inclusive secuestradas por esas ideas, terminan validando prácticas que nosotros como sociedad pues deberíamos lamentar. La corrupción es una de ellas sin duda, pero hay una cosa más que sucedió el día de hoy. Luigi, cuéntanos, o que ha sucedido en los últimos días. ¿Qué está pasando con los niños en los hogares del ICBF? Bueno, pues digamos que es una noticia terrible, son de esas cosas que a uno le toca el corazón. Particularmente, yo tengo dos hijos, un niño de 6 años y una niña de 2 años. Y en estos días salió la noticia de en uno de los jardines del ICBF que entrega en concesión, porque digamos que no todos los maneja el ICBF, los tercerizó. Una persona, un hombre que violó, digamos, lo que dicen 12 niños, pero es complejo saber, digamos, lo que ocurre con los niños de nuestro país. Y ahorita usted estaba hablando como de las noticias que pasan en nuestro país y yo pensé rápidamente en lo que pasa,
en la película de App con el perrito, que el perrito es ardilla, ardilla. ¿Por qué lo digo? Porque es que en nuestro país hay tantas noticias que uno está con una y se va a otra. Entonces estamos en esta del tema de la violación de los niños y bueno, hoy la de Name, mañana quién sabe qué va a pasar. Y ayer la de las cartas de Álvaro Leiva. Exacto. O sea, entonces, por ejemplo, pero esta noticia en particular de los niños muestra que, digamos, como sociedad estamos fallando, ¿sí? Y, digamos, todos los que hacemos parte de la sociedad, digamos, uno piensa y pone las esperanzas, es que esto es culpa de los políticos, de lo que lo manejan, digamos, tendrán una responsabilidad, pero nosotros como sociedad también, y digamos, profundizar aún más. Usted empezaba hablando, Andrés, que es un podcast que, bueno, que creemos en Dios, pero bueno, nos interesa ese tema público, queremos aportar, pero también yo estoy leyendo un libro, estos días lo terminé de leer, de hecho, que se llama Un hombre de reino, de Tony Evans, y él habla mucho del énfasis de la ausencia de los hombres, de los papás. Sí, es un problema. Y habla de que todos los problemas que tiene una sociedad es porque faltó un papá. Y aquí evidentemente, pues, o sea, eso es la raíz de esas cosas, es un papá. Y digamos que eso lo hace uno pensar, oiga, estamos fallando, hay niños, o sea, estos niños violados, pero muy seguramente otras cosas tristes que viven los niños también es eso, por la falta de un papá. Recuerdo esa máxima que no a todo el mundo le cae bien. John Rawls dijo que una sociedad era tan fuerte, tenía tanto bienestar como lo tenía el más vulnerable de sus individuos. Y cuando uno piensa en esa tendencia de ver a los más vulnerables, los niños sin lugar a dudas son personas que dependen enteramente del cuidado, la custodia de sus padres y de la corresponsabilidad de la sociedad. pues y es lo que que todos está... fuimos niños, Andrés. Todos fuimos niños, todos quisimos que siempre tuviéramos nuestros padres protectores o las familias protectoras, incluso pues tanto que el Estado se jacta que ellos quieren proteger a los niños. No sé si recuerda Jaramillo que si no vacunaban a los niños pues prácticamente eran del Estado. Pues les quiero como recordar esa noticia. Entonces el ICBF es algo del Estado, o sea, es una entidad del Estado y queremos protección para nuestros niños. ¿Y qué están haciendo? Pues dejando que estas personas, estos presuntos violadores, digámoslo así, como para no meternos en cosas tan legales, pues o sea, no están cuidando a los niños, están abusando de ellos, incluso ya estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual. Sí, o sea, estos niños van a estar traumados para toda la vida. O sea, esto es injustísimo. Y hoy como escuchando más de lo que pasó con eso, es que al comienzo, digamos que no todos fue por una niña que se dio cuenta, digamos, por la mamá de una niña, sí, exacto. Y ahí como que se dio cuenta y bueno, al comienzo como no le creía, después ya como que sí le creyó, ella como que, oiga, puso el grito en el cielo, y los mismos del jardín le dieron el nombre a este señor, este tipo, para que la denunciara ya por calumnia. Pero ustedes supieron cómo se dieron cuenta. Se dieron cuenta, y quiero ser muy enfática y esto es muy doloroso, los niños estaban con hemorragias sanguíneas. No, esto definitivamente esto es horrible. Es desgarrador. Y a propósito de la sensación de impotencia que le puede embargar a esos padres de familia y a nosotros mientras tratamos de entender estos hechos tan lamentables, pues que sea la oportunidad, a propósito de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, de actuar para que, por ejemplo, se fortalezcan las medidas de procesos de selección de personal y demás en el ICBF, pero también pues todo este sistema de alertas tempranas y todo este tipo de mecanismos institucionales que deberían por lo menos evitar que este tipo de cosas sucedan en el marco de los lugares donde el Estado tiene algún tipo de competencia. Pero quiero decirles, va a haber un plantón y vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que las personas se puedan sumar y puedan también pues expresar este tipo de acciones ciudadanas que no a todo el mundo, no están hechas a la medida de todo el mundo, pues también son un mensaje que nosotros podemos enviar. Tú mencionaste a Luis Guillermo Jaramillo, Guillermo Alfonso, bueno, se me escapa el nombre, el ministro de Salud. Guillermo Alfonso. Y esta semana... no estoy mal, Luis era el papá. Esta semana pasó algo que me indignó sobremanera. Sucedió el día de ayer. Imagínense que yo crecí en Sogamoso, Boyacá. Sogamoso, Boyacá es una ciudad intermedia. En Boyacá tiene cerca de 150.000 habitantes. Y resulta que ayer vi una foto que me incomodó muchísimo. Guillermo Alfonso Jaramillo, acompañado del gobernador de Boyacá, por supuesto, alternado Carlos Amaya, del Partido Verde.
que además se le vio muy ansioso esta semana entrándose a reunir con Petro, pero no entremos en los detalles, y estaba en la misma foto, en otra foto, se turnaron, ¿no? Porque tienen que mantener la ilusión de que son opositores. Rodrigo Rojas, segundo en la votación, diputado, y por supuesto el alcalde de Sogamoso que le corresponde, pero por si acaso el representante liberal por Boyacá, que además votó a favor la reforma a la salud. Entonces, claro, alguna vez una persona me dijo, camina como pato, se viste como pato, quizás es un pato. Aquí lo indignante de esta situación es que literalmente la noticia trata de enviar un mensaje a la ciudadanía de que están resucitando el Instituto de Seguros Sociales. Y miren lo curioso para el caso emblemático de Sogamoso. Les voy a contar la historia de la clínica que felizmente celebran, adquirió el Estado otra vez. Ya les voy a explicar un poco mejor eso. Se llama la Clínica Julio Sandoval Medina. La inauguraron en 1980. Le cambiaron el nombre en el 87. Cuando se liquidó, después de la Ley 100, entró en proceso de liquidación años posteriores el Instituto de Seguros Sociales, porque recuerden que el Instituto de Seguros Sociales fue una EPS durante un tiempo. Pero bueno, al margen de eso, lo liquidan y entonces en el año 2010 la Central de Inversiones CISA toma el control del inmueble. Entonces, en unas palabras, el Estado entra a prestar servicios de salud, fracasa, deja un inmueble que no, digamos, ya no va a tener una función social provechosa. Se la entrega a una entidad del Estado. Cuando lo hace, se la vende por un valor de 1.360 millones de pesos. Ojo a ese dato. Porque 1.360 millones de pesos de la época son a valor presente 2.780 millones de pesos. O sea, en el 2010, el CISA compró la clínica por 2.800 millones de pesos del 2025. La volvieron a abrir en el 2019, la volvieron a cerrar. En esta ocasión, por supuesto, de vuelta, pues falla la prestación privada en este sentido. En el 2024, el CISA se la entrega a la S Salud Sogamoso y posteriormente, ahora viene la magia del Estado otra vez. En marzo del 2025, con la resolución 485, el Ministerio de Salud dijo: voy a comprar y voy a invertir más en infraestructura pública de salud, porque no nos alcanzó con todos los fracasos anteriores a la Ley 100. Y en abril logra el concepto técnico favorable y entonces ahora anuncia la compra. Y ojo al dato, con una resolución de mayo, la 725 de mayo del 2025. ¿Por cuánto? Por la módica suma de 10.950 millones de pesos. Entonces, el Estado fracasó, quebró una clínica, se la vendió a sí mismo por 3.000 millones y ahora se la vendió a sí mismo por el triple del precio que la compró, y salen a tomarse todos los políticos de la región una foto diciendo que están salvando a los sogamoseños. Pero eso no es lo más indignante. A mí lo que realmente me molesta de esta situación es que Guillermo Alfonso Jaramillo ha gastado más de 2 billones de pesos financiando contratistas en los territorios con esta ficción de los equipos básicos de salud. Está desmoronando el sistema de salud. Y ahora los boyacenses salen a deberle al señor porque hace una transacción del Estado yo con yo, ¿sí? Y además anuncia que van a gastarse otros 10.000 millones de pesos para equiparla. Este es el tipo de cosas que la ciudadanía ve y celebra, pues porque ¿cómo va uno a decir que no es bueno que haya una clínica más? Pero esta es la forma en que los políticos encuentran la manera de abrir clínicas para ocultar sus mismos fracasos y articular sus intereses, porque todos sabemos que Jaramillo está en campaña además. Y con nuestros impuestos, porque digamos que, o sea, comprar, vender, comprar, y pues eso es chévere, porque no les duele el bolsillo, pero pues sí les duele a los que pagamos, en general a todos los colombianos. Es el dinero de los contribuyentes, Luigi. Y bueno. Pero espérate, porque se me olvidó contarte, no sé si, bueno, es que ¿quién quiere ver el Consejo de Ministros que parece un reality allá en la Casa de Nariño? Pues miren, hace unos días, Jaramillo, es que estoy tratando de buscar la noticia, pero está. La noticia está y ustedes lo pueden mirar en redes claramente. En el Consejo de Ministros va a comprar un nuevo hospital, va a invertir creo que más de 6 billones
billones. Esa noticia, pues eso fue en un Consejo de Ministros, donde dice, o sea, tiene unas cifras tan alarmantes que me parecen unas ideas tan locas y según él son cosas que van a ser para el futuro, como en todo el gobierno actual. Todos son ideas a futuro, todo es politiquería y campaña. Pero imagínate, un presupuesto de 6 billones con infraestructura, que nuevos médicos, que van a capacitar médicos, o sea, me parece, o sea, siempre es como quedando bien ante cámaras. No, la ilusión, lo que siempre La están ilusión. vendiendo, o sea, vamos a hacer, vamos a comprar, está la plata, pero al final es solamente promesas que al final no se cumplen, que ese ha sido el estilo del gobierno de Gustavo Petro. De hecho, así fue su campaña, una promesa muy contundente en marketing político, o sea, vamos a vivir sabroso, somos el cambio, muy llamativo. Eso no tenía rival, digamos, que en los que saben de marketing político, difícil de competir con eso, pero al final, bueno, no estamos viviendo ese cambio 3 años después, y el gobierno se mantiene en eso, promesas, vamos a hacer, ahora sí, que poco vamos a ayudar a los pobres, que vamos a recuperar la salud, que le vamos a quitar el negocio a los privados y... Ve, acá les tengo no el pasa dato. Más de 6 billones de pesos en una inversión inmensa, 48 nuevos hospitales de alta complejidad, que esto podría tomar años, esto no es en este gobierno, sino que ellos quieren continuar con el gobierno, formar 5.000 nuevos especialistas médicos. Hágame el favor, cuando yo que soy médica, para entrar a una plaza de especialista es muy complejo. Entonces, imagínate, especialista médico, profesión pues que no muy remunerada, y pues prácticamente eso es lo que dijo en el Consejo de Ministros. Esto fue prácticamente el 29 de abril de este año. Y la integración tecnológica de todos los hospitales públicos de alta complejidad a una red nacional, pues que está interoperable. Esto prácticamente el tema que tú estabas tocando, pues nos estamos devolviendo a 30 años, creo, si no estoy mal. Exacto. Y pues estos son promesas, entonces quieren cerrar toda la parte privada para hacerla pública. ¿En qué vamos a terminar? Cuando yo veo eso, perdón ahí Andrés, me hace acordar de la película Dale. esta de Volver al Futuro. Y es porque yo siento que el gobierno, digamos, ¿qué pasa cuando uno mira el contexto y dónde viene Gustavo Petro? Pues evidentemente del M-19, ellos firman la paz, lo que da el paso a la constituyente en el 91, y ellos obviamente tenían su anhelo que en ese año con Carlos Pizarro pudieran llegar a la presidencia de la República y como que sus transformaciones. Pero bueno, no lo lograron por lo que pasó en ese momento, mataron a Carlos Pizarro, yo creo que tampoco tenía la fuerza para llegar a la presidencia, había candidatos más fuertes en su momento. Pero como que Petro logra el poder ahorita y como que compró el DeLorean, que es el carro que lo lleva al pasado, lo lleva al 91. Y en ese momento de la historia este tipo de ideas eran fuertes, digamos, todo lo público lo tiene que manejar el Estado, es mejor que lo maneje el Estado, ¿cierto? Y es como que nos devuelven a eso, y a qué costo, ¿no? Porque están destruyendo, ¿cierto? Un logro como el sistema de salud, no solamente eso, sino estatizando muchas cosas porque están como que, es nuestra oportunidad de poder. Y tenemos la plata, tenemos el poder, no, hagamos lo que queríamos hacer en ese momento en el 91 y así se derrumbe, se caiga, mueran personas, al final los colombianos pierdan, pues lo vamos a hacer porque se quedaron como que en el pasado y nos llevan a eso. Eso es como las frases de las tías y las abuelas, ¿no? Porque todo pasado fue mejor. Sí, ahí hay un poco de romanticismo, Exacto. pero La excesos nostalgia. de La nostalgia, irresponsabilidad. generar La nostalgia. Así es. Bueno, yo pienso que es momento de que vayamos a nuestro tema central, que es la consulta popular. Sí, señor. El ladrillo, vamos. ¿Quieres entender qué está pasando y qué puede pasar con la consulta popular? Descarga ahora la nota informativa que Ideas para Gobernar preparó explicando los detalles del procedimiento legal, los posibles escenarios de la consulta y, por supuesto, una revisión muy detallada de cada una de las preguntas. ¿Realmente la consulta está creando algo que no exista en Colombia? Vamos a empezar a abordar esa conversación en esta mesa de trabajo de Presentes, el podcast. Muy bien, Luigi, empecemos. Cuéntanos, ¿qué es la consulta popular? ¿Cómo llegamos hasta aquí?
Bueno, está bien eso que usted pregunta porque es cómo llegamos acá. Antes de hablar de qué es la consulta popular, aquí leer la definición que nos da la Constitución Política de Colombia, que de hecho está consagrado y como un mecanismo de participación. Y es que, bueno, ¿por qué llegamos acá? Si uno analiza el gobierno de Petro, desde que Petro es muy bueno en algo, y es que él siempre tiene como, por así decirlo, los ánimos encrispados, siempre estamos como en una elección, él es muy buen candidato, ¿sí? Eso ya nos hemos dado cuenta, para ganar elecciones, para echar carreta, para hablar, pero cuando se trata de hacer, no es capaz. Pero como él apela a eso de que le gusta mantener todo como que momento de que hay que escoger, de que tenemos que elegir algo, pues ese clima constante de elección, porque la gente cree que a través de una elección es que se resuelven los problemas, ¿no? Cuando siempre que están las elecciones presidenciales, no sé si a ustedes les pasa eso, que mucha gente vuelve a sentir esperanza, ¿no? Durante 4 años, no, esos políticos todos roban, todos son lo mismo, pero no, salió esta candidata o este candidato y como que la gente le vuelve la esperanza, se siente como que un clima de esperanza y yo creo que Petro apela mucho a eso. Y antes de decirles que la consulta popular, porque ya aquí yo traía algunas ideas, yo pienso que esto de la consulta popular es el vivir sabroso de Petro 2.0. No, es que tú dijiste que es buen orador, pero mal administrador. Exacto, exacto, mal administrado. Y es el vivir sabroso 2.0 porque esta consulta popular lo que él busca es hacerle creer a la gente que a través de esto va a solucionar unos problemas que más adelante estaremos hablando de qué tipo de problemas, pero al final es otro engaño más. Sí, otra vez la gente se ilusiona, se emociona, pero como aquí tú lo decías, Karen, el tipo buen orador, pero mal administrador, o sea, puede plantear así la medida ganadora como cuando uno era candidato al personero en el colegio que decíamos esa piscina, que es esos Gym Day, lockers. Exacto, sí, el Gym Day, todo, sí, vamos a acabar matemática, vamos a extender el recreo, ¿cierto? Esas en cosas. mi colegio eran los dispensadores de papel higiénico y de toallas higiénicas, imagínate eso. Y ese tipo de ideas que, o sea, ¿quién le va a decir que no es? O sea, eso es muy llamativo. Pero Petro nos trae esto, la consulta popular. Él estuvo, recuerden, en todo, desde que ganó la elección, empezó a hablar de la constituyente, que la constituyente es una cosa muy difícil de lograr, y ahora se ideó la consulta popular y por ahí yo escuché un amigo que le pegó al perrito, sí, esta vez como que sí le está funcionando, sí le está cuajando. ¿Y qué es una consulta popular? La consulta popular es un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía tomar decisiones, ¿sí? A través de quién se hace eso, la puede convocar el presidente, la pueden convocar las autoridades locales, es decir, un gobernador o un alcalde, y también la puede convocar una ciudadanía. Y es para preguntarle a la gente sobre algún tema de interés que deciden si sí o no. De hecho, ahorita yo sé que Andrés nos va a ilustrar mucho más eso, pero las preguntas que se hacen en la consulta popular es sí o no. Digamos que no es... Tal vez. Es muy básico, ¿sí? Y algo muy bueno, como le decía para Petro, que las preguntas que plantea en la consulta popular son cosas que creo que cuando las estemos mirando son llamativas, o sea, no son, no diría, ¿cómo le va a decir no a esto si está muy bueno? Es muy llamativo. Y digamos que otra cosita ahí de la consulta popular es que, bueno, Petro la está convocando porque como presidente lo puede hacer, pero si lo hubiera convocado la ciudadanía tendrían que recoger firmas. De hecho, yo sé que, bueno, creo que me metí en lo que va a decir ahorita Karen, el mecanismo de recoger firmas ya se ha hecho en Colombia en anteriores ocasiones, y también el mecanismo de los presidentes convocando la consulta popular. E incluso también en los territorios también han convocado a alcaldes para hacer consultas populares. Claro, Luigi, es que aquí lo inusual es que sea un presidente quien convoque a una consulta popular. ¿A entender? Es decir, tenemos antecedentes de referendos, de plebiscitos. Cuéntanos sobre esos, Karen. Bueno, pues acá prácticamente en Colombia hemos tenido 3, digamos, los 3 que han pasado acá, pues fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue en el año, entre el periodo 2002 y 2010, que se promovió una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial inmediata. La otra es de Juan Manuel Santos, prácticamente, pues ustedes me ayudarán a desmenuzar esto, pues Juan Manuel Santos, que fue prácticamente lo del plebiscito, pues para el proceso que era con las FARC, y Claudia López, pues nuestra famosa Claudia López, que prácticamente la consulta anticorrupción, que eso fue cuando ella
ella era senadora y luego alcaldesa de Bogotá. Pues eso fue lo que, digamos, los tres contextos y los antecedentes de consultas populares en Colombia. Que De de hecho las acuerdo. consultas han sido gastadero de plata, perdón que lo diga, porque al Sí. final no ha pasado nada. Digamos que en la de Uribe, si mal no lo recuerdo, solamente una pregunta fue Una la que pregunta. pasó. Y de hecho después tuvo como tropiezos y no lo logró. En el plebiscito, digamos, para los que votamos no, ¿cierto? Ganamos, pero al final no sirvió para nada porque básicamente Juan Manuel Santos, pues chévere, muy bonito que ganó el no, pero pues yo voy a firmar este acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y lo hizo. Y pues la consulta anticorrupción de Claudia López que también no alcanzaron los votos necesarios, el umbral que se pide, pero como le digo, un gastadero de plata, porque eso yo creo que también nos estamos hablando ahorita, que esto no es gratis, o sea, digamos, todo lo que siempre promete un político, perdón que aquí haga un paréntesis, yo doy clases en universidad y siempre le digo a mis estudiantes, todo lo que diga un político, póngale cuidado, porque todo siempre tiene un precio. Por muy bonito que se escuche, que con esto vamos a acabar la pobreza, esto siempre tiene un precio y uno tiene como que tener la habilidad de, bueno, esto cuánto nos va a costar. Y las consultas populares pues son bien costosas. De acuerdo. Yo, perdón, Karen, quiero acotar algo y es, al final, lo triste es que la brecha entre la ciudadanía y sus peticiones y lo que hacen los políticos con el poder público que se les otorga, pues no se corresponde. Y lo triste es que para los políticos siempre en la ecuación de la forma en que toman decisiones y proyectan sus historias, la ciudadanía siempre es solamente una ficha en su ajedrez. Es decir, Claudia López tenía bastante claro que la consulta era su precampaña. Ojo, porque cuando se diseñan procesos políticos y quienes hemos formulado o participado en la construcción de este tipo de relatos, se tienen claros objetivos de largo plazo. Claudia López tenía claro que iba a ser candidata a la presidencia en el 2026, pero sabía que debía ser alcaldesa de Bogotá para poder tener la plataforma de campaña para lograrlo. La fuerza política de la burocracia y de la asignación de presupuesto, de gasto público, que le concede a los políticos el poder y la capacidad de lavar su imagen, como en el caso de ella, que gastó bastante dinero en los temas publicitarios. En publicidad, digamos que uno mira en Claudia López que algo que es muy hábil y es que es muy amiga de los medios. De hecho, Bogotá, si uno pudiera analizar, es algo que de pronto no ha hecho Carlos Fernando Galán, es que no le hizo corte de cuentas a Claudia López. Pero el gobierno de Claudia López tiene unas cosas terribles, que digamos por lo que está, digamos, porque Petro y las noticias de Petro y todo lo malo que sale todos los días han tapado y tapan muchas cosas que pasan en los territorios. Por ejemplo, lo que usted nos contaba ahorita en Sogamoso, o sea, pues no, yo me acabo de enterar, pero no hice terrible, pero como uno está con la mirada puesta en las cosas más terribles del gobierno nacional, pero pues esta señora Claudia López, muy experta, gastó mucha plata, como usted lo decía, en temas de publicidad, en temas de relacionamiento de medios, porque al final ellos juegan con, y para los que nos escuchan, juegan con eso de, voy a mostrarme bien, pero pues no voy a mostrar el desorden que tengo. Puede ser que tenga muchas cosas mal, pero no, yo, todo bien, todo perfecto. Perfecto, Y dale, André, Karen. y pues aquí como para complementar unos daticos y no como saltándonos lo de lo que pasó en el plebiscito, les voy a dar un dato histórico que es el plebiscito 2016 para refrendar los acuerdos de la paz de La Habana fue rechazado por el 50.2% de los votantes. Recuerden que esto fue un no completo. La consulta anticorrupción de 2018 reunió 11.6 millones de votos con casi 99% a favor en todas las preguntas, pero no superó el umbral mínimo, pues que prácticamente faltaron cerca de unos 500.000 votos pues para que fuera vinculante. Porque quiero nombrar esto porque miren lo que hacen con las consultas. O sea, y aquí digamos un pequeño resumen es el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, prácticamente. Sí. Lo que ustedes decían ahorita, estos son ideas lindas para que todos las escuchemos, pues un país ideal, el mundo ideal, ¿no? Pero pues porque, como tú dices, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué ha pasado pues para que lleguemos a esto? Pues prácticamente un saludo a los senadores y a la Cámara, pues muchas gracias porque ellos han hecho ponencias, digamos, bastante fuertes. Y recuerden que también con la reforma de salud, la Comisión Séptima dijo no, y entonces Petro lo que está haciendo es a las malas meternos esta consulta. Acá estamos.
De acuerdo. Una vez más, utilizando la carta de la aceptación popular. Yo quiero mencionarles para seguir a la siguiente pregunta que es muy importante. Dentro de la consulta popular, perdón, la consulta anticorrupción, que era una consulta popular, se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que se le bajaran los salarios a los congresistas. Ah, lo que está pasando hoy en día. Lo curioso fue que, O sea, recuerden... en la de Uribe, ¿sí? No, en la de Claudia En la López. que Sí, sería sí, la de sí. Duque, ¿no? Eso fue, digamos, en la administración de Iván Duque, saliendo Santos. Iván Saliendo. Duque. Ujú. La consulta popular tenía esta propuesta. J.P. Hernández, cuando llega al Congreso, presenta el proyecto de ley de bajar los sueldos de los congresistas, y toda la bancada del Pacto Histórico, que hizo campaña diciendo que iba a bajar los salarios de los congresistas, Les digo, se opuso, ¿no? Entonces yo puedo recordar la voz de la señora Zabaleta en Antioquia, ¿no? Sí. Entonces diciendo no, a otros congresistas más desafortunados diciendo que no les alcanzaba para el mercado. Bueno, Sí, de hecho está la senadora del Pacto Histórico, ¿cómo es que se llama? ¿Pizarro? No, la otra, Ah. de Antioquia, no me acuerdo. sí, Zabaleta. No, Zuleta. No, Zuleta, Isabel Zuleta. Ella dijo eso, que es que no, o sea, no le alcanza el sueldo porque ella creo que es vegana, no sé, entonces Ujú. el tipo de comida es así, que sin químicos, sin pesticidas, entonces claro, y le dice, fue más chica, o sea, 43 millones, digamos, no estamos hablando que sea bueno o malo que gane un senador, pero oiga, harta plata, y ¿cómo así que no le alcanza para Luigi, comer? pero para terminar de embarrar estas historias, le dijeron que no, dilataron el proceso, salieron con este tipo de excusas absurdas y ahora están haciendo campaña diciendo otra vez que esta vez sí se van a bajar los impuestos. Pero Andrés y Luigi, qué pena. Yo ahí me decir algo, y es que en todos los gobiernos siempre va a haber esa, ¿cómo se dice? Esta campaña política de que van a bajar el salario, el sueldo, los congresistas. Incluso voy a echar una noticia que no sé si ustedes saben, pero anoche la senadora Paloma Valencia, pues sí, ese proyecto de transfungismo impulsado Ay. por María José Pizarro anoche, pues se hundió. Archivo. 55 votos a favor del archivo y 29 en contra. Entonces, y ahora no van a tener doble militancia. Pues me parece buenísimo porque pues esto los colombianos abren los ojos y dicen, esto siempre va a ser la misma propuesta de adiós corrupción, bajarle el sueldo. Es no que sé es una qué. ilusión. Entonces, Exacto. ahorita cuando Karen hablaba de ese plebiscito, yo me acuerdo que en ese momento, nosotros votamos no con mi esposo, en ese momento era mi novia. O sea, le aprovecho un saludo a mi esposa linda, que me apoya en todo esto. Y nosotros votamos por la mañana, entonces fuimos por la tarde. Bueno, ¿será que escuchamos los resultados? Y nosotros todos desilusionados con mi esposa, no, pero eso va a ganar. Santos con toda esa plata que metió, porque me acuerdo que hacía unas propagandas así, pero, o sea, uno la ve y dice, no, yo tengo que votar a favor del plebiscito porque es la paz, ¿sí? Y juegan con eso, La ilusión. con esa ilusión. Y con mi esposa pagamos unas entradas de cine, íbamos a entrar y yo estaba mirando el celular ahí. Pues venga a ver, salieron resultados cuando salió no, que por el 50.2% que el plebiscito gana el no. Y con mi esposa ganó el no. Y empezamos a saltar ahí. Éramos los únicos ahí en ese. Y salimos, bueno, y bajamos y nos encontramos con unos amigos y nos fuimos por la calle, 2 carros pitando, ganó el no, pero éramos como que solo nosotros. Y pues claro, al final jugaron con nuestra ilusión porque uno salió y votó. Y no cumplieron con lo que nosotros, digamos, con lo que ganó en su momento. De Falsas acuerdo. expectativas. Hemos entonces visto qué es la consulta popular, claro que se puede hacer, hemos visto los antecedentes y no son para nada positivos. Los políticos utilizan los mecanismos de participación democrática que están contenidos en la Constitución y en la ley 94, ley 94 de 1994 y posteriormente la ley 1757 del año 2015. Vamos a entrar con algo que es un poco más detallado, que tiene que ver con cuál es el proceso legal de la consulta y cuáles son los escenarios que enfrentamos como país para esta situación. Listo. Yo quiero contarle rápidamente a las personas que nos escuchan, Luigi y Karen, que en primera medida, pues el mecanismo ordinario, el mecanismo legal, pues implica que el presidente puede proponerla, o los ciudadanos, como tú mencionabas, Luigi. Lo inusual es que el presidente lo proponga porque el Congreso le dijo no gracias a alguna propuesta de proyecto de ley, como lo fue en este caso la reforma laboral. La laboral.
También la salud, bueno, ¿cuántas? De acuerdo. Entonces puede hacerlo. Esto lo faculta el artículo 104 de la Constitución y el artículo 31 de la Ley 1757 en su literal C y lo ratifica el artículo 38. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la siguiente fase. Esto, y aquí viene algo importante para aclarar a la ciudadanía, antes del 1 de mayo no existía la consulta popular. Existía en la mente de los ingenieros electorales del pacto histórico, existía en la mente de los congresistas que empezaron a ver en esta consulta el bote salvavidas para recuperar o tratar de ganar las curules que no ganaron en el 2022, 2018, porque recordemos, perdón, 22, porque recordemos que la bancada del pacto histórico estaba conformada por personas que nunca, en su mayoría, habían hecho procesos políticos serios o tenían algún tipo de formación. Muchos de ellos llegaron inclusive por la incidencia en redes sociales y demás. Pero bueno, al margen de esa situación, ahora lo que tenemos nosotros es un escenario en el que ya existe la consulta. Conocimos el texto, conocimos la justificación. Y la justificación es profundamente preocupante, pero al margen de eso, ahora tiene que pronunciarse la plenaria del Senado y votar un documento que le va a preguntar si da un concepto favorable, sí o no, a la consulta popular. Que eso es lo que se viene, digamos que eso bien sería la próxima semana, ¿no? Que está convocado el Senado para que vote sí o no. La primera convocatoria, vamos a ver qué pasa, Luigi, porque tienen 20 días de acuerdo con el ordenamiento legal y prorrogables por 10 más. Pero todo parece indicar por las declaraciones, pero ya vamos a los escenarios, que podemos estar colombianos ante un escenario en el que el Senado no va a darle un concepto ni favorable ni desfavorable para configurar un silencio positivo. Después de eso, si el Congreso le da el concepto favorable o si no se pronuncia y configura esto que se llama en derecho el silencio positivo, entonces el presidente quedará facultado para expedir un decreto que, el decreto de convocatoria se llama. Posteriormente, ese decreto de convocatoria se remite a la organización electoral para que empiece a trabajar en otras elecciones. Esto es algo que cuesta más o menos lo mismo que elegir presidente en primera vuelta con Congreso a bordo, ¿sí? La Contraloría se pronunció indicando que podría costar entre 500.000 y 700.000 millones de pesos. Creo que hoy o ayer salió el registrador diciendo que va a costar 700.000. 700.000, correcto. Entonces se organizarán las votaciones, posteriormente la ciudadanía votará. Para que la consulta sea válida en cualquiera de sus preguntas, debe obtener más de 13.600.000 votos, cosa que es, y debemos decirlo con mucha claridad y de manera enfática, es altamente improbable. Ninguna de las consultas anteriores o mecanismos de participación anteriores lograron algo siquiera parecido. Y luego, por supuesto, si esto sucediera, vamos nosotros a tener, una obligación o un mandato legal por parte de los actores involucrados de cumplir lo que digan. En este caso, el Congreso, y esto es lo más absurdo de todo, porque todas las preguntas que están incluidas en la consulta plantean modificaciones al ordenamiento jurídico. Y eso solo lo puede hacer el Congreso, no lo puede hacer el presidente por más ganas que tenga de hacerlo. Lo que significa, queridos colombianos, que si la consulta popular se realiza y por algún motivo se aprueba, lo que va a hacer es devolvernos al día antes de la votación del archivo de la reforma laboral. Ni siquiera al día en el que se radicó el proyecto de ley. Lo cual tenemos que poner en evidencia que esto es un desgaste institucional terrible, un desgaste social impresionante, todo derroche de presupuesto, todo para favorecer los intereses de un partido de gobierno que lo ha hecho mal, que sabe, que la ciudadanía lo sabe, y que necesita salir a hacer campaña para tratar de salvaguardar el poder que obtuvieron en la presidencia y en el Congreso de la República. Es que, bueno, ahorita que usted dice el costo o que estábamos hablando del costo de la consulta popular, que son 700.000 millones de pesos, yo estuve mirando como algunas cifras a que uno podría equiparar esos 700.000 millones de pesos, y de hecho, una que me llamó la atención fue que este año, en el 2025, para los que nos escuchan, el gobierno de Petro tiene un problema de plata serio, o sea, serio es que, para que nos hagamos una idea, es que le está costando incluso tener efectivo para poder pagar. Con lo que dije al inicio, o sea, ¿a quién le estamos debiendo dinero? Los colombianos. Exacto, no, porque todo es lo que tú dices,
esto siempre trae un costo implícito y está pagándole favores a alguien. Y el gobierno de Petro no tiene plata, porque digamos que cómo funcionan los gobiernos, siempre se proyectan, es decir, en este año nos va a entrar plata por impuestos, por esto, por lo otro, pero como el gobierno de Petro ha sido tan malo para hacer proyecciones, recordemos a Mr. Taxes que cuando fue... Mr. Déficit. Mr. Déficit. Sí, cuando fue director de la DIAN hizo una proyección que no le salió bien. Entonces no hay plata, pero esta gente se da el lujo de gastar mucha plata, y estos 700 mil millones de pesos, entre las cifras que encontrarás llamativas, es que, por ejemplo, este año el Ministerio del Deporte tuvo que hacer una reducción de 900 mil millones de pesos, y es que uno diría, oiga, es que le quitaron al deporte, es decir, a todos esos deportistas que están formándose para competir en los diferentes tipos de juegos que existen, los olímpicos, los panamericanos, para que este señor Petro pueda salir y hacer campaña, seguir haciendo politiquería, porque yo creo que si algo debemos hacer en este podcast es llamar las cosas por su nombre. Hay politiqueros y hay políticos, o sea, la política es un arte, es algo que debe ser noble, de servirle a la gente, la política es para servir, pero están los politiqueros, que son los que usan todo esto para los que se sirven propio, los mañas, los que se sirven, exacto. Y básicamente pues lo que está haciendo el señor Gustavo Petro es quitándole la plata a los deportistas para poder hacer politiquería. Uno podría colocar. Oye, sí, y la costa que apoya tanto a Petro, y les quitaron los Panamericanos, Barranquilla sede. O sea, es que nos han quitado de a poquitos, ¿no? Como desangrando, yo creo. No, es que son tantos golpes que como que uno, bueno, claro, me está doliendo acá, y viene el otro, el otro, y uno como que no se repone, y lo que tú dices, o sea, como que le quita uno. Y eso es un fenómeno psicosocial grave. Ojalá podamos explicarlo después, porque eso es un tema muy interesante. Luigi, ahora que tocas este tema del componente de financiamiento, también dejemos eso claro del por qué no es responsable hacerlo. Entonces, los políticos saben ser optimistas para pronosticar cuánto dinero van a sacar de nuestro bolsillo. Eso se llama presupuesto general de la nación. Saben ser hábiles para gastar ese dinero en función de sus intereses políticos. Eso se llama ejecución del presupuesto. Y también saben ser, como fueron optimistas y tienen cosas que gastar, saben ser hábiles para adquirir deuda para financiar el déficit de lo que se propusieron gastar. El tema es que ese déficit, esa deuda, ese número rojo que aparece en la cuenta, en nuestras cuentas cuando hacemos en la casa, pues también le aparece al gobierno. Y nosotros nos inventamos aquí algo que se llama la regla fiscal, tratar de ponerle un cinturón a los políticos para decir, no, espere, sí, por lo menos no gasten ese punto donde va a hacer que nuestro país estalle. Gasten un punto donde sea razonable que se pueda pagar, que sea sostenible la trayectoria de la deuda. Pero, ¿qué significa que el gobierno de Gustavo Petro rompa la regla fiscal? Significa que todos los acreedores de la deuda de del gobierno nacional colombiano, que no solamente, y también seamos francos en eso, no solamente la adquirió Gustavo Petro, aunque este señor nos ha endeudado más que todos sus predecesores, todos los acreedores van a decir, no, yo no quiero volver a comprarle deuda a usted. Porque usted mala paga. Porque usted mala paga. Exacto, con lo que le pasa tampoco a la gente cuando pide el crédito, présteme y no me devolvió la plata, entonces digo, yo no le voy a prestar porque usted nunca devuelve lo que pide prestado. De acuerdo, entonces, ¿y qué es lo que va a pasar acto seguido? Pues si me quieres pedir prestado, te voy a cobrar más. Y no solamente eso, sino que la valoración del riesgo con el que se calcula esa tasa a la que te voy a prestar va a incrementar porque tú estás cada día más endeudado conforme a tu presupuesto. Entonces, eso, digamos en palabras cortas colombianos, significa, los políticos son expertos en sacar el dinero de nuestro bolsillo, son expertos en gastarlos para seguir en el poder, y luego son expertos en tomar deuda para seguir sacando dinero de nuestro bolsillo más adelante. Eso es absolutamente irresponsable y eso es algo que nosotros como colombianos no deberíamos seguir permitiendo al sistema político colombiano que haga ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos del argumento de la sostenibilidad, aquí no estamos hablando solamente de queremos salir a votar lo que el presidente quiere que le digamos. Estamos hablando de tenemos que pensar más allá de nuestras preferencias políticas para quienes sean petristas y nos estén viendo y entender que hay un país,
¿sí? Que navega con un capitán o con un personaje llamado jefe de Estado que tiene que tomar buenas decisiones. Y lo que él está haciendo cuando nos invita a gastar dinero para facilitar permanecer en el poder y seguir teniendo poder es completamente irresponsable y debemos decir categóricamente gracias, pero no gracias. Es que eso lo aplica como la frase esta que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, lo que está haciendo este gobierno y lo que hacen los politiqueros en general es que, claro, saben que cuentan con la plata de los colombianos a través de los impuestos, a través de endeudarnos, que endeudarnos básicamente es más impuestos en el futuro, y al final, pues ellos saben que pueden hacer todo este tipo de cosas porque no les va a costar nada. Si les doliera el bolsillo, pensarían muchísimo más las cosas, que 700.000 millones de pesos, o sea, son 700.000 millones de pesos. Luigi, y justamente para evidenciar el costo de esas decisiones, estamos aquí pensando en voz alta, para que las personas sepan qué es lo que significa las decisiones que toman quienes gobiernan este país. Y eso que sabe que perdón que lo interrumpa ahí, Andrés. Yo le añado una cosa más, no solamente son los 700.000 millones de pesos, es lo que ya se está gastando el gobierno nacional. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ya montó una página, muy seguramente a esta hora de la noche estarán... para la consulta, ¿sí? Exacto, los influencers del gobierno, para no decirles bodegueros, Sí. que les pagamos de nuestros impuestos a ellos, que tienen contratos en diferentes entidades, pensando cuál va a ser la estrategia para mover la consulta, es decir, esto tiene otros costos que nosotros no los vemos. Oye, pero eso de la base de datos me llama la atención y me asusta porque, Sí. a ver, una votación es un sí, un no, pero en ningún momento es deme su nombre, sus datos personales, eso está como raro, ¿no? Básicamente están También. buscando una militancia activa igual que lo Exacto. hicieron con los testigos electorales. Tenemos que ir cerrando nuestro programa y queremos contarles lo que menciona la nota informativa que elaboró Ideas para Gobernar para informar a la ciudadanía respecto de lo que sucede con la consulta popular, que pueden descargar en www.ideasparagobernar.com. Allí planteamos 7 escenarios que vamos a revisar rápidamente para terminar este capítulo de nuestra conversación. Lo que puede pasar. Rápidamente los voy a anunciar y vamos a ver y nos inclinamos por cuál es el que se va a dar y lo justificamos. Escenario 1. El Senado de la República le dice sí a la consulta popular, le da un concepto favorable. Hagamos una aclaración allí. Para que eso pase, necesitamos que 53 senadores digan sí o digan no. Pero ¿sabe qué? Son Señor. 52. Porque ¿No, hoy 55? capturaron a Iván Name. Entonces Sí, señor, se baja el quórum. Tiene toda la razón. Bien, segundo escenario. El Senado de la República le dice no a la consulta popular. Tercer escenario. Bancadas afines al gobierno dilatan la votación de la consulta popular en el Senado de tal manera que se configure el silencio positivo y Gustavo Petro pueda convocar esta consulta por decreto, correcto. Pero eso no son 12, 13 meses, más o menos. No, tiene 30 días para 30 hacerlo y días. luego 3 meses para, como tal, ejecutar el operativo electoral. Ok. Escenario 4. La consulta se convoca por cualquier motivo, a la fuerza o con el debido proceso, y no alcanza el umbral, que es lo más probable que hemos hablado. Sí, los 13 millones. Correcto, 13.600.000 votos debería tener. Escenario 5. Petro, como sea que lo haga, convoca la consulta y las altas cortes, que hay un artículo, es el artículo 38 de la ley 1757 del año 2015, que dice que esto debería tener un concepto favorable de un tribunal administrativo, de una autoridad administrativa. O sea, en este caso tendría que ser El Consejo de Estado. Consejo. Correcto. Entonces podría pasar que el Consejo de Estado encuentre irregularidades en el proceso y podría pasar que se dé cuenta de lo evidente, y es que las preguntas ya existen en el ordenamiento jurídico y que además están planteadas de tal forma que no representan realmente una elección popular. Otro vicio de forma. Mire que el Consejo de Estado le está a duro algo a este gobierno, ¿no? Digamos que, por ejemplo, de las alocuciones presidenciales, de que no tiene que forzar a los medios privados a proyectar el Consejo de Ministros. Yo creo que ahí uno diría, uy, si llega ese escenario, el Consejo de Estado podría salvar. Ese tiene una probabilidad alta. Bien. Un sexto escenario habla de algo que creo que también es uno de los mensajes que contiene el documento que elabora Ideas para Gobernar, y es: busquemos la conciliación institucional. El Partido Liberal presentó un proyecto de ley que tiene los artículos sensibles para la población colombiana, las horas extras y el ajuste de la jornada laboral.
luego podemos desarrollar un poco eso, pero al final Colombia hoy, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo capítulo, el detalle de las preguntas, ya ha legislado de manera suficiente y con aval constitucional este tipo de situaciones. Podría mejorarse, pero entonces tenemos que tener presente que cuando cambiamos estos parámetros, no estamos hablando de derechos, estamos hablando de beneficios o privilegios. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, pero esa conciliación institucional sería el Senado o el Congreso de la República el llamado, el convocado a O sea, que le digamos llamar a al orden al Petro, gobierno. no haga la consulta, Pongámonos de nosotros acá acuerdo. si hacemos una reforma No laboral. gastemos todo ese dinero, no desgastemos a la ciudadanía, venga y nos sentamos. Porque es que el Congreso no le dijo no a pasar las horas extras del 75% al 100%. El Congreso le dijo no a un pliego sindical y otro montón de medidas que estaban incluidas ahí que no, definitivamente no favorecen al país. Y el séptimo escenario, que creo que es uno de los más preocupantes, el gobierno no concilia y elige otro mecanismo de participación ciudadana. ¿Y por qué digo que es preocupante? Porque Gustavo Petro ha hablado, lleva un mes ajustando su narrativa a la versión más beligerante y más caótica que ha tenido en lo que lleva su gobierno. Cada vez que Gustavo Petro está hablando en una plataforma pública, está diciendo la palabra revolución. Él está buscando instalar caos y no solo eso. Y muerte. Libertad y muerte, amarrarse a la silla, y eso es lo que les quiero decir. Toda esta estrategia de desinstitucionalización que ha llevado a las izquierdas en América Latina al poder y a permanecer en él, llevan siempre al fraccionamiento del orden constitucional y democrático de un país. Y aquí es donde quiero decir, Gustavo Petro, perdón Luis, yo se lo cierro con esto, decirte, Gustavo Petro y sus prosélitos y el alto gobierno está hablando de reelección. Ajá. Mini reelección y reelección de las formas. Adelante Luigi, dale. No, es que cuando usted decía eso yo me acuerdo que, digamos que eso es lo que hace el comunismo. El comunismo, digamos, se disfraza para entrar en la democracia. Si uno mira a un comunista puro y duro, no cree en la democracia porque es algo de liberales. Ellos no creen en la democracia liberal. Y obviamente es la misma receta. Se meten acá, que sí, que la democracia respetamos, pero una vez cogen el poder, no lo quieren soltar y buscan las maneras para no soltarlo. Porque para ellos, digamos que la concepción de las cosas, digamos, los que son de una mente conservadora de pronto como nosotros, es que como que las cosas van evolucionando. Pero para una mente como la de Gustavo Petro y lo que él defiende, las cosas hay que destruir todo. Y como que, porque esto no nos sirve, de hecho pues lo estamos viendo. El sistema de salud lo está destruyendo porque ellos creen que no pueden estar un privado por ningún lado, tiene que ser todo público. Y pues digamos que ese escenario que usted comenta, Andrés, de que llegar a ese tema de la reelección, de proponer la reelección, pues sí es preocupante porque Petro sí tiene algo y es que es combativo. Es decir, Petro parece un gato, o sea, no se pelea con todo, ¿sí? Digamos, hay que reconocerle cosas a este señor y no sé si era una virtud, un defecto porque nos perjudica a nosotros y él va a buscar, o sea, como sea, saca las cosas que él piensa a las malas y es preocupante. De acuerdo, Ligi, muy preocupante. ¿Cuál es tu escenario, Karen? ¿Qué opinas de esta situación? No, pues yo quiero primero, pues como hacer un llamado de atención de lo que te dije, lo de la muerte, porque él en la marcha del 1 de mayo sacó una bandera, no sé si la vieron, de unos colores, libertad, guerra, muerte, bueno, unos colores negro, rojo, blanco. Nazis. Cuando... Ay, sí, no me había dado cuenta. Uy, acabo de... Unos colores muy, muy asbásticos, ¿no? Bueno, en fin. A lo que me refiero, a lo que hago referencia es, este no era el gobierno de la vida. ¿Recuerdan eso? O sea, era el gobierno de la vida y está haciendo un llamado a la muerte. Exactamente. Y lo que tú dices, sentarse en el poder, quedarse en la silla unos días más, pues... Yo creo que en Colombia, y quiero dar como un mensaje de esperanza, esto yo no creo que pase, pero los mecanismos de Gustavo Petro para llegar a eso van a ser muy dolientes, va a haber mucha destrucción, y como tú dijiste, pues en la salud, como tú dijiste, Luigi, en la salud ya lo estamos viendo, y nos va a estallar el globo de la realidad a más de uno, a nuestros familiares, y lo que tú planteas con lo de la consulta, yo de corazón espero que no sea así, que sea prácticamente, como les dije inicialmente, que confiamos en nuestros senadores que van a ayudarnos a nosotros, el pueblo colombiano que está haciendo las cosas por meritocracia y no que nos están pagando para llenar una plaza. De acuerdo.
Qué importante lo que mencionas y pienso que podemos ir cerrando nuestro primer programa. Recapitulemos. Claro que se puede convocar una consulta popular, Sí. pero este mecanismo en democracia pudo haberse utilizado antes de presentar un proyecto de ley. Pero no, ahora Gustavo Petro utiliza una herramienta de la democracia para atacar la democracia, para seguir minando la confianza en las instituciones, como lo hizo durante toda su vida política y como lo ha hecho ahora, que es jefe de Estado, y que hay que recordarle a Gustavo Petro que el artículo 188 de la Constitución le demanda que sea la persona que simbolice y represente la unidad nacional, no la división nacional. Este mensaje para todas las personas que creen y tienen todo su derecho y la libertad de elegir sus convicciones políticas. Usted puede ser un petrista pura sangre, pero usted sigue siendo un colombiano, como nosotros. Y debe también usted recordar que necesitamos, o mejor, que Colombia la estamos construyendo todos a diario. Desde cada actividad, la señora que está vendiendo el tinto en una calle o este congresista que gana 20 veces más, 40 veces más que esa señora, votando esta consulta popular. Colombia es un compromiso de todos y yo quiero, Luigi, que enviemos ese mensaje al sistema político y a los senadores. Más allá de sus campañas de reelección, más allá de la posibilidad de llegar con el gobierno nacional a un tipo de acuerdo que les mejore las posibilidades de que ustedes sean reelegidos y se queden en la silla. Lo que está en juego en este momento es un tema trascendente. Nuestra democracia, nuestras instituciones y por supuesto también la posibilidad de avanzar juntos como nación. Mientras estas personas que hoy están en el poder nos sigan fragmentando, nosotros estamos perdiendo tiempo, estamos dando pasos hacia atrás en nuestra historia republicana. Y el llamado es, informémonos, no tomen como la última palabra lo que hemos dicho, los invitamos a descargar el informe, a hacer un esfuerzo, tiene, si no me falla la memoria, unas 14 páginas, ráyenlo, destruyanlo, pero por favor tengan en cuenta que nosotros primero aprendemos más de las personas que no piensan como nosotros. Y segundo, pues que los asuntos públicos a la mayoría de la ciudadanía siempre le han estado velados. Los políticos se han encargado de que así sean y siempre que salen de sus cónclaves donde toman decisiones y juegan y sacrifican al Dios Estado nuestro futuro, vienen a decirnos cosas que creen que queremos escuchar y hacer la caja de resonancia de nuestra insatisfacción, de nuestra preocupación, de nuestra angustia, de no tener dinero para llegar a fin de mes, de tener un mal trabajo, de tener un jefe que no es la persona más amable y juegan con esos sentimientos. Por favor, conéctense con nosotros en el segundo programa, porque en el segundo programa vamos a abordar pregunta por pregunta qué existe en la ley colombiana que tenga que ver con esta consulta popular. Ese sería un mensaje de mi parte. Muchachos, no sé si quieren también cerrar con algún mensaje. Pues yo brevemente decir que pues esta consulta es antidemocrática para mí totalmente, porque pues está presionando las instituciones y debilita la ciudadanía, legitimando unas decisiones impopulares sin debate, y es un capricho ideológico total de Gustavo Petro. Entonces ese es el llamado que hago yo para cerrar. Bueno, para cerrar, yo creo que con este tema es muy grande y no quisiera decir más cosas, pero yo creo que es importante que la gente entienda que nosotros, ¿ante quién estamos? Estamos ante un mentiroso, ¿sí? Un mentiroso que vendió una idea, yo creo que lo dije al comienzo del programa, el cambio, el vivir sabroso, y otra vez estaba vendiendo otra ilusión más. Que la gente entienda eso. Detrás de esto es toda una ilusión. Esas preguntas que están ahí, lo que quiere buscar la consulta es algo muy bueno, muy chévere, muy favorable. En los próximos capítulos hablaremos de eso. Pero que entendamos que detrás de eso hay, de este mentiroso, es toda una ilusión. Que la gente abra los ojos. Yo creo que si nos permite la gente abrir los ojos también, la verdad nos va a hacer libre. Y la verdad también nos va a hacer libre incluso a los que, digamos, esto no es para atacar al que cree en Petro o es petrista o todo esto, sino que también para que se puedan dar cuenta de las cosas, porque la verdad es una sola. De acuerdo. Y ese es nuestro compromiso desde este podcast. Estamos presentes en esta discusión. Gracias por abrirnos un espacio
para contarles un poco lo que hemos aprendido en nuestra trayectoria de vida y los análisis que hemos hecho también. Recuerden que en la caja de comentarios van a encontrar el enlace para descargar el informe y para que participemos y nos formemos como ciudadanos, porque Luigi y Karen, si los ciudadanos nos informamos, la política cambia para siempre. Muchas gracias. Nuestra generación enfrenta retos complejos. No es tiempo de callar, no es momento de temer. Dios hizo de nuestras vidas un mensaje, para servir, para pensar, para convertir la fe en cultura. Hoy es tiempo de alzar la voz, y cuando lo hacemos juntos, nuestra voz es más fuerte. Estamos presentes. Sin temor.